Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos de Cabildeo. Buenas tardes, Roxana. Buenas tardes, Marco. Estamos en Lucha Libre. En este momento yo con la felicidad de compartir los micrófonos con Marco y entraremos de frente a los temas que nos van a ocupar. ¿Cómo estás viendo, Marco, la situación del país? ¿Qué piensas que está sucediendo hoy, que es el Día de los Muertos? Hoy, que es el 1 de noviembre. ¿Cómo ves la salud de nuestro país? Bueno, primero, muchas gracias, Ricardo. Y muchas gracias a Cabildeo, el espacio democrático que nos queda, me parece a mí, a nivel de libertad de expresión. Yo encantado de hablar del aquí y del ahora. O sea, me parece que es justamente un día como estos, el Día de los Muertos, un día importante para hacer un profundo ejercicio de reflexión. Así como le solemos poner unas mesas, unos altares a nuestros difuntos, a nuestras difuntas, y recordar lo que fueron en vida, a mí me parece un buen momento también para hacer una reflexión sobre otros difuntos de los que nos solemos olvidar. Y entre ellos la naturaleza. Así nuestro país es un país muy rico en biodiversidad, somos uno de los países más importantes en el mundo a nivel de biodiversidad, pero ciertamente no somos hoy día muy poco de lo que fuimos. Y me parece en ese sentido muy importante ejemplificar esta situación trágica en la que estamos, de pérdida, de deterioro, de muerte de nuestros ecosistemas, con uno de los más importantes elementos de la naturaleza, que son finalmente los ríos, ¿no? Y los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua, sí, me parece los ríos porque muchas veces pensamos en la naturaleza y pensamos en cosas que están lejos, ¿no? Que no están inmediatamente conectados con nosotros. Acá mismo en La Paz pareciera que la naturaleza está fuera del Illimani, que lo vemos, pero que está lejos finalmente. Pero nuestros ríos están en una situación de grave deterioro. Buena parte de ellos están muertos, como diría la canción de Luis Rico, ¿no? De que se habrá muerto el río. Y cosas que son preocupantes y que además las más o menos tenemos en cuenta a nivel del Estado y a nivel de la sociedad. Quería ponerte algunos ejemplos. Por ejemplo, el Viceministerio de Agua y Saneamiento hizo hace un tiempo, menos de 5 años, un estudio en el que revelaba que 19 cuerpos de agua del departamento de La Paz, entre ellos el Choqueyapu, presentan altos grados de contaminantes en sus cuerpos, domiciliarios, hospitalarios, residenciales, municipales, y uno de los más preocupantes, mineros, ¿no? 19. Solo 6 de esos 19 presentan o tienen algún tipo de sistema de tratamiento de aguas antes de vertir todos esos contaminantes. Entonces, uno de los temas graves es que nuestros ríos están muertos, los ríos que transcurren por las áreas urbanas están muertos, y tenemos muchas áreas urbanas. O sea, tú sabes, ahora tenemos cerca de más de 90 áreas urbanas con una población superior a los 5.000 habitantes, y todas estas áreas urbanas están vertiendo contaminantes que están matando a los ríos de nuestro país. Y eso hace que nos tengamos que preguntar nosotros todos, me parece, si los ríos normalmente son vida, porque son eso. A lo largo de los cuerpos de los ríos podemos encontrar, no solamente flora, fauna, sino agrobiodiversidad, y los ríos son los que permiten la agricultura. Si eso eran los ríos antes, y hoy día casi todos estos ríos se encuentran contaminados o muertos, ¿qué es lo que están transportando hoy día? Lo mismo, para usar otra vez el caso del Choqueyapu, hay informes muy graves, uno, el más preocupante de todos, de la Contraloría General, también del mismo tiempo que hizo este otro informe el Viceministerio de Agua y Saneamiento, que nos dice que el Choqueyapu tiene todo, menos agua. O sea, tiene todos esos contaminantes que te mencioné, y los más graves, metales pesados.
metales pesados cancerígenos. Hace unos días hubo un debate acá sobre qué hacer respecto al cáncer. Lo que no hay son medidas de prevención. ¿No? Podríamos tener todos los hospitales que quisiéramos, pero si seguimos contaminando del modo que lo hacemos los ríos, claramente ningún hospital va a atender el problema ya sanitario de gran dimensión que representa el cáncer masivo en una población urbana como la nuestra. Entonces, este era un tema en el que me parece importante hoy día ponerlo sobre la mesa. Si hablamos de los muertos y reflexivamente estamos matando la naturaleza en nuestro país. Y estamos generando, Marco, un proceso que involucra áreas urbanas. Muchas de las áreas urbanas en todo el mundo han ido creciendo en el entorno de los ríos, justamente porque la población busca, ¿no?, agua para tomar, agua para beber, agua para cocinar, agua para, ¿no?, la agricultura, etc. Y todos sabemos que los ríos han tendido a ser un foco siempre presente de poblamiento. Las distintas cuencas a nivel mundial, las distintas cuencas en Sudamérica, las distintas cuencas en nuestro país, algunos de los ríos más importantes son un lugar central de crecimiento metropolitano. Tú hablas del Choqueyapu en el caso de la ciudad de La Paz, pero podemos hablar también de la cuenca del Catari en la ciudad del Alto. Y para simplemente abundar con los ejemplos que tú estás proponiendo, ya todos los estudios que se están realizando y que se han realizado a lo largo de la década y más recientemente muestran, por ejemplo, que la cuenca del río Catari en el Alto está tan infestada de contaminantes de distinto tipo que estamos empezando a dañar gravemente con la contaminación desde el Alto ese gran cuerpo de agua que es el lago Titicaca. Entonces tenemos nosotros acá en La Paz y en el Alto severísimos problemas de contaminación de nuestros ríos principales, y esto obviamente contamina el conjunto de la cuenca y hacia abajo. En el caso del río Catari, la contaminación del lago Titicaca. En el caso del río Choqueyapu, toda la torrentera que va a llegar contaminando los ríos de la Amazonía, de los departamentos del Beni. Y a eso hay que sumar la contaminación que se produce en áreas no metropolitanas y en áreas, sin embargo, con población que está contaminando ríos con fuerte efecto y daño en la Amazonía, por ejemplo. Yo he hecho un estudio, lo publicamos el año pasado, sobre la severa contaminación del río, del gran río Beni, de la cuenca del río Beni, por parte de las cooperativas de oro que usan mercurio. La contaminación con mercurio de toda la cuenca alta del río Beni, que está implicando el río Mapiri, el río Guanay, el río Caca y luego todos los otros afluentes que están en el área de principal cooperativismo minero, nos muestra tanta tonelada de mercurio botada a los suelos y a las aguas, que ya es un dato científico de la investigación mundial de que el río Beni tiene población piscícola contaminada de metilmercurio. El mercurio, que se utiliza para la amalgamación del oro por parte de los cooperativistas, termina al ser botado a los ríos convirtiéndose en metilmercurio. Es decir, un metal se transforma en materia orgánica, la materia orgánica es ingerida por los peces y luego los peces son ingeridos por las poblaciones. Como tú sabes, Marcos, en Rurrenabaque hay poblaciones tacana, hay poblaciones de pueblos indígenas que están con una contaminación altísima de mercurio en sus cuerpos. Tanto que cuando la última vez que he visitado Rurrenabaque, en el muelle podías ver mucha gente botada. Gente botada con saliva en la boca, con baba en la boca, gente que parece que tiene algún problema tremendo de alienación, pero que en realidad son pobladores indígenas, hombres, mujeres, niños, que tienen el efecto del mercurio en sus cabezas. El mercurio produce enfermedades tan severas que se parecen en algunos casos a enfermedades psicóticas. La gente los ve en Rurrenabaque botados y piensa que son unos flojos. No, son poblaciones de enfermos, son decenas de gentes que se pueden ver en esa población, y investigadores franceses, canadienses, norteamericanos en el río Beni han detectado altísimos niveles de contaminación de metilmercurio en el pelo de estas poblaciones indígenas. Oigan, los ríos
están siendo contaminados agresivamente, como tú lo has dicho, por metales pesados, por distintos tipos de ácidos y desperdicio humano, y eso implica el conjunto de nuestras cuencas. Tú te acordarás que hace algunos años tuvimos una enorme crisis cuando se rompieron algunas de las lavas de los desechos de extracción mineral en Potosí, en compañías de Gonzalo Sánchez Lozada, y cómo todo eso afectó los ríos de Cotagaita, los ríos del Potosí, etc. Es una situación verdaderamente asombrosa y es verdaderamente preocupante. Sí, totalmente, pero otra vez me parece a mí que si vemos más cercanamente a nosotros, o sea, lo que está pasando en la Amazonía es terrible, pero acá en La Paz, o sea, además de tener un problema severo de acceso al agua, o sea, que es parte de un conjunto de problemas de acceso al agua, 5 de nuestras 9 capitales de departamento tienen problemas de acceso al agua, eso es un problema grave del país, ¿no? Pero en términos de calidad, para consumo humano, el agua de consumo humano de La Paz tiene problemas de contaminación por metales pesados, por operaciones mineras que llevaron adelante hace décadas. Milluni, por ejemplo, tiene un problema así de severo. Milluni. Y por el otro lado, también la producción agropecuaria está severamente afectada. Otra vez, no son nuestras fuentes, no son ONGs las que han hecho investigaciones sobre esto, sino es el propio Estado. No, informes oficiales del Estado dan cuenta de que el nivel de, por ejemplo, arsénico. El arsénico tiene unos efectos múltiples, especialmente sobre los niños y las mujeres embarazadas. Pero de los daños más graves son los hepáticos, los cánceres hepáticos, y los tenemos presentes en las hortalizas que se producen río abajo, acá en La Paz, y que consume gran parte de la población. Es decir, es un problema inmediato, directo de la población. Entonces los temas de ambiente casi siempre se suelen ver como temas lejanos, ¿no? Están allá afuera, nos impactan indirectamente. No, en este caso es un problema muy cercano, y por eso me parecía importante empezar esta reflexión sobre lo que representa el dañar a la naturaleza de forma irreparable, porque tenemos en nuestro país y en nuestra sociedad la idea de que la naturaleza es infinita, no se agota, y que además recursos como, qué sé yo, el agua, no, elementos de la naturaleza como el agua, son renovables. Es decir, no, los tenemos siempre a nuestra disposición. Seguirá lloviendo, seguiremos teniendo agua. Otra vez, al ver el ciclo del agua y la contaminación, lo que vemos es que el problema se hace inmenso y muy complejo, ¿no? Y dañar una cuenca con actividades profundamente contaminantes, como la minería y todo lo que tú explicabas, por ejemplo, del mercurio, genera efectos probablemente irreparables, que hoy mismo nuestro Estado es incapaz de diagnosticar, ¿no? Los últimos y únicos esfuerzos que se hicieron hacía más de una década de identificación de los pasivos mineros, ¿no? Fue una tarea que emprendieron creo que la última vez que se hizo fue realmente hace una década, el 2008 fue lo último. Nos daba cuenta de miles de minas abandonadas que se explotaron en la década desde el periodo colonial, y que nos han dejado unos saldos terribles, porque casi todas las áreas estas están muy contaminadas, de forma, en algunos casos, irreparable. Yo quería volver sobre este punto, porque ahora sí, yendo un poco más a lo profundo, o sea, en esa reflexión sobre el por qué está pasando esto, ciertamente la minería tiene mucho que ver. O sea, la minería ha sido desde la colonia un determinante del daño a la naturaleza, especialmente a los cuerpos de agua, a los ríos. Antes de que se aprobara la última ley minera y que se todavía permitiera el acceso a información sobre los derechos mineros vigentes en el país, colega mío, experto en agua, justamente Oscar Campanini, llegó a hacer una identificación de los problemas más graves que teníamos. Y en ese entonces se determinó que había más de 3.600 en total derechos de usos de agua y restrictos para la actividad minera. Se podían desviar cursos de agua, como se hicieron en Coricollo, en Oruro, que se jalaron uno de los brazos del desaguadero para consumirlos enteramente en una operación minera, o vertir los desechos mineros también de forma irrestricta sobre las distintas cuencas. También llegó a determinar este estudio que más de la mitad de la cuenca amazónica, los cuerpos de agua superficiales de la cuenca amazónica, eso incluyendo lagos, ríos y cuerpos menores, tenían derechos mineros sobrepuestos. Es decir, había, en el fondo, lo que decía mi colega, era el agua terminaba siendo un bien accesorio del derecho minero.
Entonces, ahí vamos a uno de los temas que me parece de fondo para el análisis, para la reflexión, para qué tenemos que hacer para cuidar la vida. Porque, ojo, los ríos son una muestra de una cosa que le está pasando a todos los ecosistemas. O sea, los ríos muestran un patrón en el que la economía y especialmente unos tipos particulares de economía se sobreponen sus intereses a los intereses generales. Podríamos hablar, que sea de las áreas protegidas, más o menos es la misma situación, o de los bosques, etcétera, etcétera. En el fondo, estamos ante una cosa que en algún momento acá en Bolivia fue muy importante y tiene mucho que ver con el Día de los Muertos. Se nos decía, si no exportamos, morimos. Si, por ejemplo, minerales, que era nuestro problema en los años 80, lo dijo Víctor Paz Estenssoro, presidente en ese entonces, quien promulgó el 21060 y un conjunto de otras medidas para justamente estimular el desarrollo de este sector, de estos sectores económicos de extracción y exportación de materias primas. Entonces, décadas después, o sea, podemos decir que hoy día Bolivia efectivamente es un país exportador neto. O sea, más del 90% de nuestras exportaciones son materias primas, minerales, hidrocarburos, agropecuarios, productos agropecuarios como la soya. Y sin embargo, nos estamos muriendo. Sin embargo, el dato es, desde el punto de vista ambiental, pero también creo yo social, que nuestro país se muere. Si perdemos, tenemos una pérdida neta de naturaleza brutal, ¿no? Exactamente, mira. Yo solamente quisiera recordarle a los que nos están escuchando que Bolivia ha vivido estos últimos 3 años la tragedia sudamericana más grande en términos de desaparición de cuerpos de agua. La desaparición del lago Popo es una tragedia sudamericana, ya hace parte de la literatura mundial de análisis sobre lo que está ocurriendo con, además, los efectos del cambio climático y con el uso y saqueo radical de fuentes de agua por parte de las poblaciones. Los científicos siguen debatiendo por qué el lago Popo ha desaparecido, por qué ha mermado tanto su caudal, pero básicamente parecen todos confluir en que hay varias causas. Una de esas tiene que ver con el calentamiento climático, con el calentamiento global, pero las otras tienen que ver con la exagerada perforación de pozos para obtención de agua desde fuentes fósiles, desde fuentes subterráneas, para darle agua a la población de la ciudad de Oruro. El gran entorno de la ciudad de Oruro tiene pozos y pozos y pozos y perforaciones de pozos permanentemente para saciar la necesidad de agua de una población siempre creciente, ¿no? Y entonces el desgaste de las corrientes subterráneas de agua parece que es otro de los factores que va incidiendo en el resecamiento paulatino del lago Popo. Ese es un tema. El agua se está acabando, se está muriendo, un lago entero ha muerto. Y esa es una tragedia, no solo boliviana, sino la tragedia mayor en términos de agua de Sudamérica en este último quinquenio. En segundo lugar, para reiterar lo que has dicho con relación al dramático efecto de la minería sobre cuerpos de agua y sobre la realidad del agua en nuestro país, tienes tú una gran compañía transnacional, la Sumitomo Corporation, que está explotando San Cristóbal en la provincia Norlipes del departamento de Potosí, al sur del Salar de Uyuni. Esta gigantesca compañía minera que está sacando miles de millones de dólares en términos de concentrados de plata, zinc y plomo, es una empresa minera que ha decidido utilizar las fuentes fósiles y las fuentes de agua subterránea, ¿no?, que se van acumulando con la cuenca del Río Grande en los Lipes. La perforación de esas aguas fósiles, y las aguas fósiles son sumamente preciosas para cualquier sistema a nivel del mundo, esa perforación y esa obtención de agua es dramáticamente gigantesca. Los investigadores nos han señalado ya y nos han enseñado que lo que gasta en un día de agua para el control del polvo la mina San Cristóbal
de los japoneses en Norlipes, San Cristóbal solamente en operación diaria de extracción de agua fósil para control de la enorme cantidad de polvo que produce, solo San Cristóbal en un día gasta lo mismo que en un día gasta la población del Alto y de Oruro incluidos. La misma cantidad de agua que gasta la población de Oruro y la población del Alto, esa cantidad de agua es consumida por San Cristóbal en esta dantesca operación minera a rajo abierto. No solo está el tema de que San Cristóbal ya se ha llevado del país como unos 7.000 millones de dólares fuera de dineros que hacen a sus carteras de ganancia, sino que San Cristóbal utiliza tanta agua como Oruro y el Alto juntos, pero no paga por esas aguas. El régimen minero tiene tan subordinado el manejo de nuestras cuencas, de nuestros ríos, de nuestras aguas, como tú lo has dicho, que se producen estos excesos ya sin nombre en nuestro país, ¿no? La situación es verdaderamente dramática. Entonces, como tú dices, estamos en un 1 de noviembre donde, oigan, se está muriendo el agua fósil, se mueren nuestros lagos, se están contaminando enormes cuerpos de ríos gigantes y con muchísimo caudal. Y por supuesto, a la población seguramente que nos está escuchando acá en la ciudad de La Paz, quizá lo de San Cristóbal les resulta muy lejos, quizá el río Beni les resulta muy lejos, quizá hasta los de La Paz les resulta muy lejos la cuenca del río Catari en el Alto. Pero saben, como tú lo estás diciendo, Marcos, la situación del Choqueyapu debe ser una de las situaciones más terribles también de río en Sudamérica. Choqueyapu debe ser el ejemplo, uno de los ejemplos más morbosos y trágicos de cuán contaminado puede ser un río. Por favor, todos sabemos instintivamente aquello. No veo a nadie que vaya a meter sus aguas al pie del lago, del río Choqueyapu. Totalmente, totalmente. Bueno, te propongo que intentemos hacer una reflexión ahora de un poco a cuáles son las causas. ¿Cómo es? Sabemos que hay unos actores y unas acciones que por omisión, distintos niveles de gobierno, hay unas responsabilidades compartidas, yo creo, entre Estado y sociedad, pero ciertamente también diferenciadas. Es decir, la sociedad es responsable en gran medida de la situación que tenemos, somos responsables, pero también nuestras autoridades, ¿no? Y volviendo a este ejemplo, me parece impresionante que si revisásemos los programas de inversión de cualquier nivel de Estado, aquí en La Paz, municipal, departamental o nacional, o sea, en lo que menos inviertes en esto. No hay una prioridad, por ejemplo, con las obras que tienen que ver con la impermeabilización de suelos, o sea, meterle asfalto a todas partes, pero poco con remediación ambiental, ¿no? Aún siendo este un problema, como digo, vital, ¿no? Si la gente está consumiendo alimentos contaminados, esto encarece enormemente también la atención pública en salud, se vuelve un problema de orden también social y político. Pero pareciera que no es la prioridad, no ha sido la prioridad, al menos en todo el último tiempo. Entonces, yo veo cosas muy dramáticas, pero también veo que se podría hacer mucho haciendo poco, que podría tener grandes resultados haciendo poco. Mencionabas tú el caso del mercurio, es una cosa muy impresionante que cómo se desperdiga por toda la Amazonía hoy día, por todo el norte de La Paz. Ayer estuve en la JAM durante 2 días, estaba haciendo trámites en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, buscando información que hoy día está muy restringida. Y más o menos se hacen, ayer que era un día flojo, en menos de 2 horas hicieron más de 20 solicitudes de área, ¿no? Esa gente que está buscando nuevos derechos de explotación minera los va a obtener, muy probablemente, ¿no? Y va a llevar allá, al norte de La Paz, va a llevar allá los peores contaminantes que conocemos, ¿no? Y va a vertirlos sobre ríos, y va a hacer todo eso que tú comentabas. Pero gran parte de esos elementos se comercializan aquí en la ciudad de La Paz. La gente no lo sabe, pero aquí en La Montes, en el inicio de La Montes, esas ferreterías que las vemos ahí muy inofensivas, desde ese punto se distribuye la mayor parte del mercurio,
¿no? Es decir, en el centro poblado más importante, más densamente poblado del país, se reparten productos altamente tóxicos sin ningún tipo de control. O sea, volviendo a las responsabilidades diferenciadas, compartidas pero diferenciadas, esos actores mineros probablemente sean muy responsables de lo que va a pasar. Pero aquí en la ciudad de La Paz no veo yo una acción ni coordinada, ni mucho menos entre, por ejemplo, la alcaldía, ¿no? Que la tenemos controlando los parkings, es una cosa importante, no digo que no, pero no vemos que haga un esfuerzo del mismo tipo para controlar una cosa que es tan grave como repartir esa sustancia altamente tóxica, el mercurio, acá en pleno centro de la ciudad de La Paz, o de la gobernación, ¿no? O del gobierno nacional, ¿no? Distintas entidades que tienen bajo su jurisdicción este control, ¿no? Entonces hay un problema de fondo que otra vez tiene que ver con la economía nuestra, con el modelo que tenemos los últimos años, ¿no? Porque la idea de todos es que esas actividades generan empleo, dinamizan la economía y por tanto hay que más o menos dejarlas hacer, dejar que se realicen poniéndole los menores obstáculos posibles, ¿no? Si alguien en la ciudad de La Paz quiere poner, que sé yo, un negocio, ¿no? Ya le caen encima todos, ¿no? Coordinadamente, vamos a decirlo así. La alcaldía porque quiere tener el registro de empadronamiento en la alcaldía, o el gobierno nacional vía impuestos internos porque quiere tener un control. Pero actividades que de hecho están generando una válvula de escape, sí, un problema grave que tenemos de empleo. Pero con estos otros temas que son gravísimos, tenemos para mí dos tipos de acción estatal, ¿no? De los distintos niveles. Una es el desconocimiento. Las autoridades desconocen completamente sus problemas, lo que es algo grave, porque significa que no están capacitadas para atender los problemas que la sociedad del presente nos plantea. Y por otro lado, cuando conocen, lo que más encuentro yo es insensibilidad, ¿no? Que no les importa, aun cuando sepan que esa actividad es altamente dañina, para no afectar el interés económico de algún sector poderoso que probablemente políticamente le presente problemas, prefieren hacerse a los locos. Entonces, ese es un problema importante porque de este derivan los otros problemas que estamos padeciendo y por los que quizás el próximo año, en estas mismas épocas, estemos teniendo que poner otra mesa por la naturaleza o por los cuerpos de agua, los ríos que se han muerto, ¿no? Me parece que tus apuntes son absolutamente pertinentes y pueden ser reflexionados en términos incluso más generales, ¿no? Yo creo que hemos vivido a nivel mundial, por supuesto a nivel sudamericano y por supuesto a nivel de Bolivia, básicamente el privilegio a modelos de crecimiento y de desarrollo económico, ¿no? Como eso ha sido así, como circunstancia mundial, sudamericana y boliviana, lo que tenemos ahora es que los modelos de desarrollo y crecimiento económico han terminado produciendo tal descalabro mundial medioambiental que tenemos básicamente, para decirlo en términos sencillos, para que la población lo entienda, el tremendo descalabro del cambio climático, el cambio de clima, el calentamiento global, el hecho de que las temperaturas en el mundo están subiendo y eso afecta los climas locales al punto de que van a haber tremendas inundaciones y van a haber tremendas sequías. Un primer plano de descalabro es el del cambio climático producido por los modelos de desarrollo y de crecimiento económico. Por otra parte, tenemos en marcha un enorme impacto, ¿no? y sobre el medio ambiente que se produce por la enorme cantidad de diversidad de contaminantes y plagas que producen todos esos modelos de desarrollo y modelos de crecimiento. Sabemos, por ejemplo, para hablar de especies que están muriendo, que tenemos una crisis mundial de anfibios y estamos básicamente en un proceso ya muy peligroso de extinción de especies de ranas y de sapos, ¿verdad? Lo que más han destacado los científicos estos últimos 20 años es que la mortandad de sapos y ranas es tremendamente radical y amplia y está vinculado al desarrollo y al traslado en esta economía global de enfermedades micóticas, de hongos, ¿no? Que terminan perforando las pieles de las ranas y los sapos. Ahora dirá la gente, ¿y qué me importan las ranas y los sapos? Oiga, cuídese de eso, porque como lo sabían bien los andinos, las ranas y los sapos eran entidades
que se consideraban de la mayor importancia porque justamente las ranas y los sapos y su presencia son un síntoma y un indicador del bienestar del agua, por ejemplo, ¿verdad? El culto a los sapos y a las ranas en la cultura andina ha sido absolutamente importante, por ejemplo, en el lago Titicaca, y tiene que ver con la percepción seria y cuerda de que estás frente a estas especies anfibias con con unas entidades que muestran, ¿no?, que se muestran como parte de un ecosistema, reflejando la calidad del ecosistema. Pero hay dos grandes problemas mayores: la crisis medioambiental con todo el deterioro de la flora y la fauna a nivel mundial y la crisis de cambio climático. Esos dos fenómenos son producidos por los modelos de desarrollo y de crecimiento de las economías capitalistas y de las economías de capitalismo de Estado que se produjeron también en los países del socialismo real en la época de la Unión Soviética. Ahora, es imprescindible que nuestra política económica deje de estar regida por nociones de desarrollo y crecimiento económico, y es ya imprescindible para que sobrevivamos como especie humana y como especies animales y especies de flora. Es imprescindible que la economía política y los planes económicos se desarrollen teniendo como centro de su planeamiento y como centro de su visión de conjunto la gravedad de la crisis ambiental y climática que estamos viviendo. Cada municipio, cada gobernación, cada gobierno central debe asumir que el tema de medio ambiente y el tema de cambio climático son las variables centrales para pensar la economía. No hacerlo así y mantener estos temas como marginales en el planeamiento económico y en las políticas económicas. Tener políticas ambientales de remediación no es más suficiente. El tema de medio ambiente y cambio climático tiene que estar en el centro del pensamiento económico de los responsables de la economía, de los responsables estatales en todos sus niveles, de los responsables académicos de todas las universidades en todos los niveles y en todas las áreas. El tema de calentamiento climático y el tema de medio ambiente resultan tan centralmente fundamentales para pensar bien las cosas que tienen que estar en el centro de la preocupación ciudadana, de la preocupación académica, de la preocupación estatal. Nadie más se puede dar el lujo de no poner esto en el centro, porque es dramático el peligro en el que estamos. No podemos dejar de reiterar esto. Ya una publicación de la Ceci Requena, te acordarás, hace 3 años, haciendo prospectiva con relación a escenarios en nuestro país, estaba indicándonos que no es el 2080 o el 2200 que va a empezar la crisis. De hecho, el libro que produjeron, no me acuerdo el autor alemán, y Cecilia Requena decía ya muy elementalmente, pero con una dramaticidad que no se ha tomado en cuenta, que nuestro altiplano norte, por ejemplo el boliviano, puede entrar en proceso de semidesertificación a partir del 2030 de modo ya irreversible. Estamos hablando de aquí a 12 años, las cosas se van a empezar a poner sumamente crudas. Decir que hacia el 2030 el altiplano norte dejará de ser el altiplano húmedo tradicional y va a empezar a parecerse al altiplano semidesértico del Lipes, nos está poniendo la crisis sobre nuestras cabezas. Y la ignorancia no puede regir más las políticas estatales, municipales, de gobernación, ni en Bolivia, ni en el Perú, ni en el Ecuador, ya no más. Es decir, estamos frente a tal gravedad de temas que el medio ambiente y el cambio climático deben regir
todas nuestras nociones económicas. Y yo creo que estamos en una situación en la que debemos poner alerta roja a todo lo que estamos haciendo. Y el ejemplo que tú has puesto para arrancar esta conversación me parece absolutamente crudo, capital y fundamental. ¿Cómo es posible que sigamos con el río Choqueyapu como está? Porque claro, fuera solamente que está envenenada la ciudad de La Paz, pero ese río pues arrastra tal contaminación hasta la cuenca del Amazonas que es una vergüenza. Realmente lo local afecta lo global, lo local afecta a lo regional, lo macro regional. No podemos sino pedirle a las autoridades atención sobre estos temas medulares. Entonces, yo creo que no haya ninguna exageración en nada de lo que decimos, Marcos. Sí, sí. No, pero ahora poniéndome en el punto, digamos, del lado el que estoy además de la ciudadanía, cuando hablamos de esto, digamos, tras varios años de que los temas ambientales hayan sido una bandera, especialmente del actual régimen, yo creo que hay un cierto escepticismo, ¿no? Por supuesto que se constata que hay una enorme gravedad en el problema, no en todos los sectores, hay que decirlo, de la población, en muchos hay mucho desconocimiento también, pero es cierto que cuando vemos que este tema ha sido tan políticamente instrumentalizado, o sea, ha sido una bandera de un discurso, bueno, tú sabes que han habido hasta 2 cumbres de la Madre Tierra, donde hemos gastado muchos millones, como en otras cumbres, para que luego no cambie nada. Es decir, porque me pongo en la ciudad de La Paz y digo, tenemos un informe que salió esta semana de la Alcaldía de La Paz, en la que hay distritos en La Paz, que le llaman el de la periférica, que tiene 3 distritos, donde uno de ellos hay 9 árboles. En uno de ellos hay 9 árboles. En el conjunto de ese macrodistrito hay 150 árboles para una población que llega a bordear los 160.000 personas. Es decir, se ha hecho nada en distintas gestiones y en distintos tipos de administraciones. O qué sé yo, una cosa que es gravísima, en la capital de la Madre Tierra, Bolivia, ¿no? Donde se ha hecho tanto discurso con esto, en la última década hemos importado tal cantidad de autos, ¿no? Es decir, desde el 2003 en adelante hemos tenido 337% de incremento del parque automotor. Es decir, lo que ello supone para la contaminación no tenemos que explicarle a las personas. Y si seguiría creciendo así, en pocos años tendríamos casi como un auto por habitante, ¿no? Entonces, pienso yo que hay unos desafíos concretos en materia de política ambiental, que tienen que ver con cambiar las cosas haciendo cosas, no diciendo que se hace, porque finalmente hay una sobreproducción de discurso y también de normativas. Yo tengo una durísima crítica a un montón de leyes que se han promulgado relacionadas con la defensa de la madre tierra, de la naturaleza, y que son pura lírica, ¿no? En los hechos no se concretan en nada. Es más, muchas de ellas han servido para generar algo que se llama en análisis ambiental desregulación. Es decir, en vez de proteger, se desprotege, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las áreas protegidas hay un montón de normativa reglamentaria, nuevos planes que se han ido haciendo en el último tiempo, especialmente por consultoría, o sea, sin la participación de los actores, sin que sea un proceso de diálogo y confrontación entre el Estado y la sociedad, y que a lo que han llevado es más bien a desproteger lo poco que estaba protegido. Entonces sí pienso que si invertimos la orientación y pasamos de tener que lamentar la muerte de los ecosistemas y pensamos más bien en cómo sostenemos la vida de los que todavía los tenemos en buen estado, que son muy pocos y representan muy poco los ecosistemas, hay que decir, ¿no? Pero hacemos un esfuerzo enorme nacional, local, regional, estatal y social de mantener ello. Tenemos que pensar en pasos concretos, ¿no? Tú decías muy bien, hay que pensar la economía desde el ambiente. Ese es un desafío que teóricamente suena muy bien, ¿no? Y de hecho desde hace muchos años desde organismos internacionales se dice eso, pero luego se prioriza siempre la economía. Eso significa para mí, por ejemplo, en puntos muy concretos, reducir las actividades más altamente contaminantes, ¿no? O sea, contrariamente a lo que se hace hoy día, que es expandir descontroladamente, por ejemplo, por poner un ejemplo que hemos hablado mucho de la minería, restringir enormemente la minería, limitarla a los lugares donde eventualmente es una actividad
dentro de una política económica nacional esencial realizarla porque contribuye a distintas metas, ¿no? De generación de empleo de calidad, etcétera, etcétera. Pero en muchas otras deberíamos generar una normativa y una institucionalidad que evite su ampliación. Por ejemplo, pongo a pensar yo en los glaciares. Todos los glaciares altoandinos de Bolivia que están amenazados por el cambio climático que tú mencionabas, son los más amenazados por todo el cambio climático, o sea, son las fuentes de agua de nuestros ecosistemas nacen ahí. Todos tienen o tenían, al último año que logramos acceder a la información, todos tenían sobrepuestos derechos mineros, todos. Empezando por el Illimani, que tenía además sobrepuestos derechos de empresas chinas, ¿no? Y por supuesto de cooperativas mineras y de otros actores más, y todos los demás tienen sobrepuesto. Entonces ese es un lugar en el que otros países, para no hacernos a los que estamos descubriendo la pólvora, en otros países está prohibida la actividad minera sobre glaciares altoandinos, para no ir lejos, en Chile y en Argentina. Por ejemplo, sobre cabeceras de cuenca, allí donde nace el agua, allá donde el agua luego cumple unos múltiples usos y servicios para el resto, no solamente de los seres humanos, sino de la naturaleza, también debiera prohibirse o limitarse la actividad minera, irrestrictamente, o sea, no se puede hacer, punto, ¿no? O sea, y se tiene que empezar un plan paulatino de revertir los derechos, de sanear las áreas que están ya con daño, etc. Pienso que hay unas medidas por tomar, ¿no? Que eventualmente, si realmente vamos en esa dirección de poner en el centro la vida y la economía está en función de la vida más que de los intereses particulares, podrían irse dando. Y luego, otra cosa importante a mí me parece considerar nuestras relaciones internacionales. Y ahí viene mucho, aunque estemos acabando ya el programa, también lo que pasó en Brasil recientemente. Nos habla mucho para mí por lo menos, de lo cercano y lo subordinada que es nuestra política ambiental a la política económica brasileña, y de otros países. Ojo, Bolivia ha tenido, yo no sé cómo llamar, la desgracia de someter todas sus políticas ambientales, no solamente a la economía interna nacional de exportar recursos, sino de los demás países, ¿no? Y entonces con Brasil nuestra relación ha sido especialmente negativa, ¿no? En estos días que hay una especie de luto en la izquierda pensando en todo lo que ha pasado, lo que representará en los próximos años, a partir de ahora, el gobierno de Bolsonaro. Es cierto que para nosotros ha sido ya terrible lo que pasa. Hoy tenemos una movilización en Tariquía, o sea, en una de las pocas zonas ambientalmente en buen estado de conservación, que es el parque, justamente la reserva del Tariquía, porque las comunidades no quieren que se haga más actividad petrolera de la que ya se ha hecho y menos en la zona más sensible de todo el parque, ¿no? Menos en la zona. ¿Quién está detrás de todo esto? Petrobras, ¿no? Que de hecho nuestra política en general energética está subordinada a exportarle y mandarle gas al Brasil a través de la Petrobras. Entonces, es un buen momento también para repensar en la escala de nuestras relaciones internacionales qué tipo de relaciones queremos, y estas efectivamente son tóxicas, nos generan unos problemas graves internos, aun cuando alivian seguramente presupuestariamente al Estado, ¿no? Un Estado que en buena medida, hay que decirlo, ha llevado estos recursos extraordinarios, producto de la exportación de gas, los ha llevado a la generación de una serie de inversiones poco significativas en términos productivos, en términos de mejorar la capacidad económica también interna del país, ¿no? Y de eso hay abundante documentación. Aquí mismo en el Lucha Libre otras personas han hecho amplios análisis sobre esto. Entonces, ese es uno de los ámbitos que me parece a mí también muy importante de considerar, ¿no? En ese plano hay que replantear las relaciones. No podemos hacer hidroeléctricas para que vivan mal las hidroeléctricas del Brasil, es decir, por ejemplo, ¿no? Y comprometernos en, qué sé yo, millonarias inversiones, porque hablamos más allá de los 5.000, 6.000 millones de dólares cada hidroeléctrica. O, por ejemplo, el tren bioceánico, que ha sido igual otro de los temas que en pocos días después de que se posesiona este nuevo presidente de Brasil, aquí genera gran zozobra. Que no pase el tren bioceánico por Bolivia, parecería que nos morimos, ¿no? Que quedamos otra vez postergados. Cuando esas probablemente sea una de las inversiones más significativas, la más significativa, si no de toda nuestra historia, para ser el lugar de paso, ¿no? Y qué sé yo, que le quede más cerca el transporte especialmente la soya brasileña hacia el Pacífico, ¿no? No, de hecho, te escucho, ¿no? Y sí, yo también confieso que cuando vino la noticia esta del bioceánico, que se haría entre Brasil y Chile,
si es que Piñera, ¿no?, logra convencer a los brasileños, yo estaba pensando, vaya, ¿cuál será el impacto ambiental en el norte argentino, en Paraguay, en Brasil y en Chile? De hecho, estás hablando de una inversión de gigantescas dimensiones ambientales y de impactos ambientales mayores. Y claro, acá lo que le interesa a las economías de las transnacionales es juntar el Pacífico con el Atlántico, ¿no? Es acelerar los canales para la comercialización de productos del Asia hacia Europa y hacia América Latina y hacia Sudamérica. Y claro, ¿no?, nuestros gobiernos son gobiernos para los intereses transnacionales, porque es un interés transnacional el abrir estos bioceánicos, más allá de la trama de corrupción, además, que está implicando todo el planeamiento del bioceánico acá en Bolivia. En todo caso, ¿no?, tú mismo has dicho y has indicado que se han contado con enormes recursos a partir de las perforaciones de gas en nuestro país. Esas perforaciones de gas tienen impacto ambiental muy fuerte. Sabemos todos que 7 de cada 10 focos, de los focos de luz que tenemos, son gas quemado. La electricidad debe ser boliviana debe ser una de las electricidades más sucias del mundo. Reitero, mínimo 7 de cada 10 focos eléctricos son gas quemado que produce dióxido de carbono. La economía del gas sirvió, entre otras cosas, para seguir extendiendo la red de megacarreteras de asfalto. ¿En qué se ha gastado? ¿Qué es lo que nos muestra como el gran logro el actual gobierno? Nos muestra que ha hecho muchas carreteras de asfalto. Pero oigan, las carreteras de asfalto sirven principalmente para que circulen los grandes camiones que trasladan mercancías de unos continentes a otros continentes. Este gobierno es un gobierno para las fábricas de camiones del Japón, de Estados Unidos, de Europa. Hacer tanta carretera de asfalto resulta un crimen ambiental porque son útiles para las mega compañías transnacionales productoras de grandes camiones de alto tonelaje. Y entonces las carreteras de asfalto en las que hemos invertido dinero y con las que nos estamos endeudando tremendamente otra vez, implican una copia del modelo de articulación infraestructural del Brasil, que es asombrosa. En realidad, los bolivianos hemos copiado el modelo brasilero de destrucción de la Amazonía, estamos ampliando el modelo que comenzó el Brasil en 1930 y 1940, lo estamos iniciando acá, en pleno siglo XXI, ¿no? 70 años después, estamos queriendo hacer el mismo daño ambiental que el modelo brasilero le ha hecho a la ecología brasilera. Entonces, sí, o sea, es realmente, ¿no?, lo que está ocurriendo con el panorama regional es una realidad de enormes complicaciones y peligros para todo lo que es el desarrollo de la vida en nuestros pueblos. Oigan, lo hemos estado discutiendo estos años, se han hecho marchas, etcétera, y el gobierno actual se empecina en hacer la carretera del Tipnis. ¿Y qué es esa carretera del Tipnis? Es un negocio para las fábricas de camiones. Y eso es lo tremendo de la situación mundial. Las fábricas de camiones, el transporte masivo de mercancías sobre la base de la quema de los fósiles y del petróleo, etcétera, etcétera, tiene una repercusión de tal gravedad de impacto, oigan, que nuestro altiplano norte se puede volver altiplano semidesértico en pocos años. No podemos pensar la economía sino desde el medio ambiente y no podemos pensar más la economía como solo un problema local. El medio ambiente nos obliga a pensar la economía como economías regionales. Acá Bolivia se ha vuelto un apéndice
de los modelos de desarrollo del Brasil. Hay que parar todo esto. No puede ser que sigamos alentando esas políticas brasileras. Y claro, la situación concreta, lo sabemos, es que Jair Bolsonaro ha ganado en el Brasil y se trata de un gobierno de orientaciones dramáticamente adversas para el medio ambiente y la realidad social de nuestro continente. Que un gobernante amenace con borrar el Ministerio de Medio Ambiente es brutal, pero en los hechos es más brutal lo que ha decidido hacerse ayer en el Brasil, porque están fusionando el Ministerio de Agricultura, que trabaja para los agropecuarios, fusionar eso con el medio ambiente. Es decir, la Oficina de Medio Ambiente va a ser una repartición menor del Ministerio de los Agroindustriales. Entonces, sí, vamos a tener que pensar seriamente cómo poner acá en Bolivia pausa al modelo brasilero de desarrollo. Y tenemos que estar muy precavidos de lo que está implicando este cambio político en la región. Sí, yo simplemente para terminar, por supuesto que ambiente casi siempre está ligado a democracia. Y casi todos los países, como el nuestro, que deciden desoír a la ciudadanía, sus problemas, los reclamos, sus propuestas también, respecto al ambiente, casi siempre tienden a cerrar otros espacios también de participación ciudadana. Y a mí, una cosa que tú decías ahora me llamaba mucho la atención, es acá hicimos más o menos lo mismo cuando Evo subió al poder. O sea, cerramos el Ministerio de Medio Ambiente, bajo la misma figura que fue la fusión, creamos el Ministerio de Agua, ¿no? Y ahí metimos todo lo que había del Ministerio Viejo, Ministerio de Desarrollo Sostenible, que con todas sus limitaciones finalmente estaba empezando a ser una parte de la institucionalidad del medio ambiente, ¿no? Y claro, ese ministerio ese de agua, era incluso en términos ya racistas, pensando en lo que representaba, era una manera, una estrategia de prevandalización de las organizaciones del Alto, ¿no? Porque más o menos así fue concebido. Vamos a contentarles a los dirigentes del Alto con el Ministerio del Agua, más que generar una política y una acción institucional con respecto al agua que hemos comentado a lo largo del programa es tan necesaria y urgente. Yo quiero cerrar diciendo que es cierto que hay que celebrar todos los espacios que tengamos todavía democráticos para conversar de esos temas tan importantes. Ojalá que para quienes nos han escuchado haya sido interesante al menos, ¿no? Poner estos temas del aquí y el ahora sobre la mesa. Yo encantado de compartir el espacio contigo, porque me parece que no ha sido tanto una lucha, más un diálogo, ¿no? Complementario sobre preocupaciones comunes como ciudadanos tenemos con respecto a nuestra vida, de nosotros quienes estamos acá, pero también de nuestros hijos, nuestra descendencia. Mira, luchamos en este programa por tener un pensamiento libre, ¿no? Y es lucha libre este programa, lo hablamos con Amalia, como lucha en términos del posicionamiento de quienes participamos frente a los temas mayores, ¿verdad? Y aquí yo quiero rescatar una cosa que tú has dicho que me parece fundamental. Acá hace falta la acción práctica. Conocemos los problemas, a veces hasta hay un exceso de conocimiento de los temas. Hay exceso de palabras y discursos frente al tema, ¿no? Y no se hacen las cosas. No lo hacen los gobiernos centrales, no hacen las cosas los gobiernos subcentrales, gobernaciones, los municipios lo hacen insuficientemente. Queda en manos de la ciudadanía hacer cosas. Ha llegado el momento, creo yo, en el que vamos a tener que, como ciudadanos, salir con nuestras bolsas a levantar la basura. Vamos a tener que ir al Choqueyapu y ver qué hacemos. Vamos a tener que hacer la labor práctica del activismo hormiga de base que está empezando a dar una u otra solución en el planeta frente a estos graves problemas que no merecen compasión por parte de los gobernantes. Entonces yo creo que la fortuna principal es tener instituciones como el CEDIV y el trabajo que ustedes hacen en términos de investigación, promoción de acción, y por supuesto acá no podemos sino ratificar que nos hemos solidarizado con ustedes. Lo vamos a seguir haciendo y ustedes no pueden dejar su trabajo. Marco Gandarillas,
Es un honor estar aquí. Muchas gracias. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.